Buenos días. No sé si me pueden ver, me escuchan. Hola Javier, buenos Hola, días. Diana, qué gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya estamos listos. Nada más voy a compartir ahorita en el Facebook de Crítica Transcultural el video. Ajá. Dame un segundo. Mm, Listo. Buenos días, Lupita. Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Tenía yo dije, ¿vendrá Lupita en vivo o lo tomarán? Mejor, así como que nos quedamos hoy Hoy en fresquitos en casa nuestro bien. lugar. Bueno, entonces empezamos en 6 minutitos. Voy a ver para compartir que se vea la presentación. Bien. Va. ¿No? Gracias, Diana. Gracias. Mm. Face está sin volumen. Creo que escucho que se dice, creo. ¿Se dice? Ah, entonces Para el sonido del Face. ya está. Allí se ve bien, Javier, sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Perfecto, se ve bien. Entonces, Y fíjate que qué bueno finalmente que se concretó lo del horario. Estaba yo con la duda si era más tarde o más temprano. sí, por el horario Ajá. de Luis, pero él se había confundido, pero ya está. Mira, aquí está, Ah, ya, a qué tiempo. bueno. Hola, Luis. Y fíjate que no tengo problema para nada. Hola. Nomás que como si es más temprano acá en Baja California, estamos una hora menos que el centro. Claro, Eh, claro, sí, es cierto. entonces, vayas que eh, a veces una hora hace la diferencia, tú sabes, ¿no? Aquí No, bueno, son no, las 8, van a ser las 8. absolutamente, Pero bueno, estamos absolutamente. al pie del cañón. Gracias. ¿Cómo andas, Luis, allá? Hola Diana, muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí. Hola Luis, ¿qué tal? Gusto Hola saludarte. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto Bien, verte. gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Igualmente bien, también muy bien. Rayando, pero ya entregando la presentación, ya listo. Excelente. Muy bien. ¿Ya está en mi correo la presentación, Luis? Sí, ya debería, Diana, si quieres A revísala. ver, dame un segundo.
Es que no nos permite entrar, Luis. ¿No te deja? A ver. Mm, Es que se fue como liga de Drive, Ajá. porque, a ver si puede, si le das clic, seguramente, aquí está. Me está pidiendo que te deje compartir y aquí lo estoy autorizando. O sea Ok. que ya debería, chécale. A ver. Tú también estás en línea, entonces, ahora nadie se va a la universidad, ¿verdad? Hoy fue la única sesión totalmente virtual, Está. Bueno, pero ya nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? Está bien. Nos permite compartir con más gente. Y fíjate que yo inicialmente tenía planeado ir para allá presencialmente. Sí, Eh, me había dicho Pepe tú y sí, la doctora le Melina había, venían. ajá, le había comentado que además tengo mucho que ya no he regresado a Puebla. Yo estudié ahí con ustedes en la Ibero Puebla, la maestría, Ah, y vivía allá un rato, ¿no? Entonces, bueno, me encanta. Pero de última hora tuve que cancelarlo, pues, por cuestiones ya familiares. Y hubiera bueno, estado pues la muy opción bien. virtual. Sí, sí, pero bueno, tengo ganas de darme una vueltecita, a ver si luego se puede hacer algo, hombre. Iba a decir que acá está más fresco, pero no, estamos igual en todos lados. Fíjate que acá en Tijuana, curiosamente, parece invierno, ¿eh? Parece mentira eso, porque sé que en el resto del país están mal con el calor, pero acá yo ando hasta saliendo de un resfriado. Frío, nublado, algo anómalo, porque para estas fechas, al menos por acá ya, ya se deja sentir el calor. Qué Pero ahora loco. no, no, no. Aquí la afectación es que pues, mucha gente andamos enfermos y estas cosas, ¿no? De la garganta. Pero sé que el calor está fuerte allá con ustedes, ¿no? En todo el país, pues, ¿no? Acá no. Cosa llamativa. Sí, estamos muriendo lentamente. Sí, no, y Más acá el lentamente. verano es muy, pues, fuerte, ¿no? Digo, no se compara con Mexicali o Hermosillo, que son el infierno, ¿no? Pero hace mucho calor también, y para estas fechas ya debería estar con esa lógica, pero no, nos ha cambiado la Los naturaleza, climas. ¿verdad? Sí, Los sí, sí. climas. Bueno, entonces, Ánimos. pues, hola Pepe, buenos días. Hola Diana, buen día. Javier, Hola, Luis, Pepe. un gusto verlos. Un abrazo, Pepe. igualmente, un abrazo. Igualmente, igualmente. Entonces, ¿empezamos puntuales? A la hora que diga. Así que, ¿qué tan ingleses somos? Ya puedes grabar si quieres. Ah, voy a grabar, sí. Esto Ah, se va a transmitir, ¿verdad? Por el está Facebook. en Facebook, Ah, ajá, transmitiéndose en Facebook perfecto. y en Zoom. Déjenme grabar en el. Bueno, voy a comenzar entonces a grabar y comenzamos. En un segundo. Bueno, pues muy buenos días, tengan todas y todos. Estamos aquí para llevar la última sesión de este segundo módulo de ficción y crítica. Hoy nos van a acompañar el doctor Javier Hernández Quesada, en principio, de la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, y me voy bueno, primero su ponencia se titula Espacio biográfico y autobiográfico y me voy a permitir leer unas líneas de su gran currículum.
Javier Hernández Quesada nació en Tijuana, Baja California, en 1973. Desde el año 2011 se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana del Noroeste y maestro en Literatura Iberoamericana por la Universidad Iberoamericana Golfo Centro Puebla. Y doctor en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. Ha publicado 16 libros de ensayo y de ficción, de los cuales destacan La dieta intangible, Como el animal, Fauna, un bestiario de la literatura nacional, Kanji, y La imago mexicana en la obra de José Lezama Lima, y No está en mis manos escribir sin vehemencia, autobiografía picaresca en las memorias de Fray Servando, con el cual ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos, otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el año 2003. Asimismo, ha colaborado en revistas académicas de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, España y Corea, con artículos sobre literatura mexicana e hispanoamericana, y publicado en diferentes libros colectivos, editados tanto en nuestro país como en el extranjero. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT desde 2013 y es responsable del cuerpo académico en consolidación en literatura, discurso e identidad. Doctor Hernández Quesada, es un placer tenerte aquí esta mañana y bueno, el micrófono es tuyo. Dejaremos algún espacio también por si hubiera preguntas o comentarios al final de tu exposición, y cualquier cosa, bueno, aquí es tuyo el micrófono. Bien, muchas gracias. Primeramente, bueno, quisiera rápidamente agradecer la invitación. Para mí es un gran placer estar en este seminario organizado por universidades a las que aprecio mucho, particularmente a la Ibero Puebla, alma mater, y además lugar donde tengo excelentes amigos. Me da pues mucho gusto estar aquí con ustedes. Bien, pues la idea es compartir la reflexión que aparece aquí en el PowerPoint sobre la espacialidad y los formatos biográficos y autobiográficos. La idea aquí, más que centrarme en una reflexión teórica sobre estas categorías, que como tales cada una traen detrás de sí un aluvión de reflexiones propuestas por diferentes autores, es sobre todo centrarme más bien en los cruces que hay en función de estas temáticas en el caso de dos autores. Sería el caso del escritor Federico Campbell y el escritor Fernando Jordán. Un vínculo, desde mi punto de vista, llamativo, no tanto por una cuestión generacional, no tanto por una cuestión necesariamente eh, vamos a decirlo así, cultural, o que haya de por medio intereses culturales que los vinculen, sino estamos hablando que aquí el punto nodal que los acerca es básicamente una entidad, en este caso geográfica, y me refiero sobre todo a la península de Baja California. Es decir, pues, la idea es entender que hay geografías particularmente llamativas por diferentes razones, donde se cruzan elementos vitales desde una perspectiva del yo narrativo, pero también desde una recreación del bios del pasado de un personaje. Entonces, esa va a ser la reflexión en términos generales. Obviamente, estaré trayendo a colación las implicaciones que tiene la propia espacialidad en el caso baja californiano, considerando un vínculo, quiero plantearlo así, tenso, sobre todo con el centro del país, particularmente con la propia capital del país, en virtud de las implicaciones que ha tenido históricamente hablando el centralismo no solamente concebido como una instancia
determinante para los flujos económicos o para las implicaciones de desarrollo social, sino también en términos de la concepción de país, ¿no? Y hablar, pues, en estos términos de Baja California, evidentemente es hablar de México, pero también es hablar de la frontera, es hablar del vínculo que se tiene históricamente con el sur de California, es decir, con los Estados Unidos, y esto juega un rol muy interesante en toda esta reflexión. Por ahí pues irán los tiros, ¿verdad? La idea, repito, es entreverar los planteamientos de ambos autores a partir de la idea del espacio, el género biográfico y el autobiográfico. Bueno, si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Lo que aquí antepongo es el resumen de la conferencia. Siendo más preciso, eh, planteo la idea de que en el texto transpeninsular, que es de Federico Campbell, publicado en el año 2000, perdón, lo que encontramos más que una autobiografía o una biografía tales o cuales, vamos a encontrar intentos de esbozos semi-autobiográficos o semi-biográficos. Es decir, no podemos hablar, en el caso de esta obra, que es una obra literaria, de que se cumpla cabalmente el objetivo de una biografía o de una autobiografía, básicamente pues por la implicación fictiva que supone transpeninsular. En particular estamos hablando de una novela escrita por Federico Campbell, una novela de madurez de este autor. Es evidente, una novela que tiene que ver con la península de Baja California. La idea de lo transpeninsular alude a la vía eh, eh, automovilística, la carretera que cruza toda la península del norte al sur, y ello se constituye pues en el referente material para ubicar el desarrollo de los personajes que veremos. Consideran sobre todo la idea de la movilidad, es decir, aquí el espacio lo que va a implicar es la idea de un movimiento. Si lo precisamos más categóricamente, es la idea de la fuga de determinados lugares, considerando la particularidad del espacio baja californiano como un referente, pues, que atrae a los personajes de esta obra. Entonces, estaríamos planteando la idea de que sí, en efecto, estamos hablando de una novela, pero a pesar de ello, la misma nos hace entender que hay signos, hay visos de carácter autobiográfico y de carácter semi-biográfico por las implicaciones, en este último caso, sobre todo carácter intertextual. Ah, Transpeninsular, cabe decir, como novela, refiere datos del propio autor, en este caso también, obviamente, el propio narrador, que sería Campbell, pero más particularmente si pensamos en la figura de Jordán, estamos hablando de que la obra tiene visos intertextuales porque dialoga con libros del propio Fernando Jordán, entre ellos el libro más destacado que viene también a incentivar esta potencialidad del espacio baja californiano, llamado El Otro México, biografía de Baja California. Eso es un texto escrito en el siglo pasado, a mediados del siglo XX, y lo que va a suponer es una especie de radiografía total de la península de Baja California en un contexto muy diferente al actual, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de un libro que es escrito en un momento en el que, por ejemplo, la península, que actualmente, como sabemos, está constituida por dos estados, Baja California y Baja California Sur, en un momento dado, hasta 1953, no estaba dividida como tal en estados, era básicamente un territorio federal. Eso que implicaba que lo más básico, que en principio, por ejemplo, los residentes de esta península, pues no tuvieran derecho al voto, ¿no? Es decir, las autoridades federales en un momento dado determinaban quién gobernaba la península en su conjunto. Eso si bien visto a la distancia se ve como algo muy extraño, pues implicó toda una lógica, evidentemente, del ejercicio del poder para la península, pero también determinó su desarrollo.
y sobre todo determinó su vínculo, su vinculación, me parece que poderosa hasta la fecha con Estados Unidos y con California. Por ende, cuando hablamos del libro de Fernando Jordán, El Otro México, estamos, estamos aludiendo a un primer intento de historia intelectual, de ensayo, de narrativas. En el fondo estamos hablando de un texto híbrido que conjuga la crónica, que conjuga el relato, que conjuga la geografía, en fin. Estamos hablando quizá del primer gran texto moderno que trata de entender qué es Baja California en todos sus sentidos. Es evidente que hay una larguísima tradición previa a Fernando Jordán relacionada con la indagación de lo peninsular, si tomamos en cuenta los trabajos antiquísimos de muchos exploradores de la península. Ya de entrada, ¿verdad? El propio Hernán Cortés fue uno de los autores fundacionales, por decirlo así, de una escritura que versa o que gira en torno a la península de Baja California. Por lo tanto, la propuesta de Jordán en el siglo XX sí va a estar motivada por diferentes intereses de carácter personal, también de carácter laboral, pero en el fondo va a tener que ver también con una propuesta política de cómo visualizar este espacio en función del resto del país. Sobre todo por varios motivos. En principio decía por esta implicación de ser un territorio y no ser una entidad federal como las demás del resto del país, donde sus ciudadanos puedan escoger a sus autoridades, donde los ciudadanos puedan tener una vida democrática pues, mayormente plena. Obviamente estamos hablando de la década de los 50, donde el sistema político tiene diferentes matices a los actuales. Hablamos del momento de mayor esplendor del PRI como partido de Estado, en fin, pero lo cierto es que es muy contrastante entender pues cómo se puede vivir en un espacio determinado con autoridades que son elegidas democráticamente o con autoridades que son impuestas, ¿verdad? Es decir, cambia toda la dinámica. Por un lado es eso, también en el fondo lo que Jordán estaría planteando es la necesidad de vincular a la península en su conjunto con el resto del país, dada, uno, la distancia geográfica que hay de por medio, y eso implica la sugerencia de invertir en infraestructura que conecte, literalmente hablando, a este territorio con el resto del país, pensando, decía yo, en la distancia, pero también en la geografía tan adversa que tiene la propia península. Estamos hablando de que es una península bordeada por un lado por el mar Pacífico, pero también por otro lado por el mar de Cortés o Golfo de California, pero además internamente es un desierto, ¿sí? Entonces, eso también modela diversas situaciones. Y lo más importante en todo caso, además de esta carencia eh, de un sistema político propio, autonómico, democrático, de esta cuestión geográfica, particularmente la necesidad de entender que Baja California, por estas razones y otras, al final está más vinculada con el sur de California, con los Estados Unidos, hablo obviamente de la década de los 50, que con el propio país y máxime con el, con el centro del país. Es decir, que para su desarrollo, para su dinámicas, para su dinámica cotidiana, ciudades como Tijuana, como Mexicali, como Ensenada, mayormente dependían de los Estados Unidos que de la propia capital. Entonces esto genera tensiones que marcan pues las lógicas diarias en la península, precisan también rasgos de identidad. Hay también una tensión, yo decía, con lo que supone el centro del país, eh, considerando cómo se perciben a sí mismos los bajacalifornianos con respecto a los ciudadanos del resto del país y particularmente a los capitalinos, finalmente, quienes en ese contexto definen las lógicas de vida
de estos pobladores o estas poblaciones que están a miles de kilómetros de distancia. Entonces, bueno, resumiendo, Jordán es lo que va a plantear en este libro y por lo tanto se convierte pues en un referente fundamental de la comprensión de la península en un sentido total, porque ese autor nos va a hablar de la geografía, de la flora, de la fauna, del mar, nos va a hablar de las identidades de las poblaciones fronterizas, cómo contrastan estas también con ciudades del sur, como puede ser la ciudad de La Paz, capital de Baja California Sur. En fin, trata de entender lo que es la Baja Californiidad, un poco a la usanza de estas reflexiones típicas de los años 40 y de los 50 en el país en relación con la mexicanidad, pero entendiendo la implicación de, eh, de esto. Entonces, bueno, la idea es que en ese trabajo yo lo que vaya a abordar es justamente como en la novela de Transpeninsular, Federico Campbell, que lo tenemos aquí en la pantalla, lo que va a plantear es la recreación biográfica de Jordán en este recorrido físico que él hace de sur a norte y de norte a sur, justamente para ir describiendo lo que es la península de Baja California. Y esto lo que hace Federico Campbell es entreverarlo con eh, la vivencia o las vivencias de otro personaje que podamos entenderlo como un trasunto del propio Campbell, quien en un momento dado eh, eh, estuvo con la idea de regresar a su ciudad natal, que es Tijuana, radicando en la Ciudad de México. Él se fue de muy joven a la Ciudad de México, y la idea era regresar básicamente a la lugar natal, a la casa familiar. Y el planteamiento de la novela tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se entreveran, por un lado, la vida de Jordán y la propia existencia de este autor narrador que podemos pensar que es Campbell, en este intento también de huir de la Ciudad de México, por lo que implica la Ciudad de México como una ciudad conflictiva, complicada, compleja, y también bastante alejada del lugar natal, con la intención, obviamente, de tener otra experiencia de vida. Eso es lo que yo trato de desarrollar en mi estudio. Y bueno, aquí lo que pues tenemos es el caso, esta es la novela, esta es la edición original del año 2000, publicado por Joaquín Mortiz. Posteriormente ha habido otras ediciones. Si ponemos la siguiente imagen, por favor. Y bueno, aquí eh, tenemos a Jordán. Jordán es una figura, es muy peculiar porque eh, es un gran escritor, pero no es un escritor obviamente de ficción, es un eh, escritor periodista, dedicado básicamente al periodismo, de formación antropológica, estudió en la ENA, y él se ganó la vida básicamente como periodista haciendo grandes crónicas y reportajes para diferentes revistas del país. Eh, en principio son relevantes sus trabajos que hace, por ejemplo, de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. De hecho, eso genera un libro muy importante también para los chihuahuenses en esta misma lógica. Eh, esta vocación de Jordán como periodista es lo que lo lleva a viajar, ¿verdad? O sea, podemos decir que también lo que revela en tanto escritura el trabajo de Jordán es el planteamiento de una literatura de viajes, género que por sí mismo pues suele conjugar también el aspecto biográfico y autobiográfico. En todo caso, el, el vínculo que va a establecer Jordán con la península de Baja California va a tener que ver inicialmente con esto, con el mandato de viajar a esta territorialidad para describir lo que era la península. En un momento también cabe decir que la península no estaba dentro del imaginario nacional. Am, ¿Por qué? Porque básicamente hablábamos de un espacio casi despoblado, con muy poca población, incluso en sus ciudades más relevantes como Tijuana o Mexicali o La Paz.
con muy poca población y también porque la península, y esto lo planteo en la reflexión, vamos a decirlo así, eh, al menos hasta ese momento tenía un escaso protagonismo en la historia y en la cultura nacional. Es decir, era un territorio remoto, alejado, desconocido, evidentemente más cercano a los Estados Unidos o al sur de California, que como tal entendemos, el sur de California por sí mismo es un país, si consideramos el influjo que tiene una ciudad tan importante en ese estado norteamericano como Los Ángeles, que determina dinámicas binacionales y genera también la idea de una zona metropolitana, al menos en la actualidad, binacional, ¿no? Es decir, Los Ángeles de alguna manera la podemos entender como una segunda capital de los Estados Unidos y estando tan cercana a la frontera, a 2 horas de la ciudad de Tijuana, podemos entender que su influjo pues va a ser determinante para el desarrollo no solamente de estas ciudades fronterizas, sino de todo el estado. Bueno, esa situación de un estado, de un territorio que en ese momento desconocido, alejado, más cercano a los Estados Unidos que al centro del país, es lo que motiva a Jordán a hacer una serie de reportajes eh, que fueron publicados en diferentes revistas, eh, particularmente lo menciono aquí en la revista Impacto, fueron publicados justamente para hacerle entender al lector nacional que existía otro México, ¿verdad? De ahí el nombre de su libro más célebre, El Otro México, que existía otro México desconocido, lleno de particularidades naturales, con una geografía, si bien portentosa en términos del desierto, pero llena de vida ese desierto, con manifestaciones de su vitalidad propia, obviamente con unas costas maravillosas y evidentemente, si lo pensamos desde el punto de vista desarrollista económico, pues digamos con un potencial tremendo, sobre todo en lo que serían sus costas y sus mares, ¿verdad? Eh, Esto es lo que motiva finalmente a Fernando Jordán a adentrarse en la península para escribir inicialmente estos reportajes con el objetivo de dar a entender la existencia de este territorio, sus características, en un momento también cabe decir pues que la infraestructura de la península en términos de carreteras o de vías ferroviarias, u otro tipo de medios de comunicación, pues no existía, ¿no? Es decir, que lo que hace Fernando Jordán es irse adentrando como los viejos exploradores al descubrir la península, en el interior de la misma, e ir poco a poco, así como un nómada, ir descubriendo y registrando en diferentes textos lo que era este espacio en función, repito, de la flora, de la fauna, de las pequeñas poblaciones, de sus pinturas rupestres, en fin, todo esto, curiosamente además, en un momento, repito, donde pues no había infraestructura y además pues no existían las tecnologías que tenemos en la actualidad, cómo hacía llegar sus textos Jordán a las oficinas de las revistas donde él colaboraba, pues curiosamente lo localizaban, era una forma de que llegaran esos textos, lo localizaban en una avioneta, llegaban y recogían lo que escribía y vámonos, ¿no? Esto se iba a la Ciudad de La Paz y de ahí ya se dirigían los textos, seguramente telegrafiados no tengo el dato, pues, pero era una forma muy rupestre, pues, de generar la comunicación. Bueno, eso es lo que vuelve a Fernando Jordán en una figura muy estimada para los bajacalifornianos y sin duda en el referente fundamental también de lo que será probablemente la literatura moderna. Sí pensamos en que más allá de una reflexión ensayística que vierte con mucha potencia, con muy buen estilo Fernando Jordán, lo que vamos a encontrar a lo largo del texto son unas muy hermosas y portentosas descripciones de lo que es la territorialidad en conjunto de la península. Es decir, las imágenes que lega sobre el mar de Cortés o Golfo de California, sobre la fauna que vive ahí, sobre el desierto, me parece que es una lectura todavía pendiente para el resto del país, pensando, repito, en lo que logra este autor, que es darle vida literaria a este territorio desconocido, ¿verdad?
Y bueno, pues eso es a grandes rasgos. Y esta es la primera edición del libro. El Otro México es un libro muy, como tal, difícil de conseguir. Y bueno, nos hemos ido acercando años después a la obra de Jordán porque universidades como la UABC, que donde yo trabajo, o la UABC del Sur, de Baja California Sur, empezaron a editar toda la obra. Esto a partir de los 90. Esta es la edición posterior a la original. Y en esa misma tónica, como el proyecto se vuelve totalizador para Jordán, pues vamos encontrando otros libros que tratan también sobre el tema de la Baja Californiedad, como que este es una suma de sus reportajes, que se llama Baja California, Tierra Incógnita, y este que fue un libro póstumo que no terminó, pero que es un libro muy hermoso, no se alcanza a ver ahí, que se llama Mar Rojo de Cortés, y aquí el punto es generar una especie como de biografía del Golfo de California. Este es un libro inacabado, es un libro donde, si bien tenemos esa factura no terminada, no concluida, no obstante, pues el autor está dando fe de todas sus cualidades, y aquí lo que hace es básicamente bordear la península, a diferencia del Otro México, donde se adentra en tierra adentro, valga la redundancia. Aquí lo que empieza es bordear la península, a la manera un poquito de algunos libros muy hermosos también que tenemos sobre el tema de la Baja California. Por ejemplo, podrá ser este libro de John Steinbeck, el escritor norteamericano de origen californiano, eh, que se llama Por la Península, que también relata toda una expedición que él hace desde el norte de California, desde la bahía de Monterrey, y se adentra en la década de los 40 a recorrer en un pequeño barquito costear la península, dando pues también fe de una pluma muy poderosa para captar los paisajes, los elementos de la naturaleza. En fin, son textos en todo caso donde quizá el principal protagonismo se lo lleva la ecología. Quizá por ahí mucho se puede decir también sobre estos libros desde una perspectiva ecocrítica, ¿verdad? Que sería quizá una tarea pendiente también. Bueno, si seguimos, por favor. Bien, esta va a ser la primera reflexión que quiero hacer, tomando en cuenta ya lo que es la novela de Transpeninsular de Campbell, que es el motivo, pues, que viene a congregar estas implicaciones biográficas, autobiográficas y espaciales. Bien, hay una reflexión que inicialmente yo creo que hay que hacer en el caso de Campbell, aquí sí visto ya como el autor protagónico, porque finalmente, pues, en el caso de Transpeninsular, Jordán es un personaje, ¿no? Un personaje al quien finalmente se le rinde culto, el cual es admirado, obviamente, por Campbell. Pero en principio yo creo que tenemos que hablar de Campbell y su relación con su ciudad natal, Tijuana. Por eso en la imagen anterior ponía algo así como el regreso al lugar natal o a la casa familiar. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque quizá en un contexto de crisis del Estado-Nación mexicano, me parece que la figura de Campbell a partir de principios de los 80 se convierte quizá, sí, una figura un poco visible, digo, sí, muy protagónica desde el punto de vista del periodismo, sobre todo por su vinculación con la revista Proceso, donde hizo mucho trabajo destacado de reportaje y tuvo pues un protagonismo real, pero en tanto figura literaria, pues digamos que esto es muy contrastante, sobre todo porque también no hablamos de un autor que haya producido una obra copiosa, es un autor de pocos libros en realidad. Pero lo cierto es que si pensamos en lo que es su primera novela, que se llama Pretexta, que data de 1979, pensamos en otros libros posteriores, como este que tenemos ahí, Tijuanenses, de 1989, además de La Clave Morse, que es otro de los libros que él publica del 2001. Todos estos libros tienen que ver con el protagonismo espacial de Tijuana. Tijuana tiene muchas implicaciones para Campbell. Tijuana, eh, si lo vemos autobiográficamente,
pues supone su lugar natal, ¿verdad? Y aquí lo que cito es una, eh, es una cita de una entrevista donde dice sobre Tijuana. En un principio, en la serie Vivir en Tijuana, el concepto de frontera para mí era el de división, el de línea fronteriza, raya que divide a los dos países. La línea divisoria era para mí la frontera, pero con los años he venido enriqueciendo la connotación de frontera y siento que es una región de vecindad en la que se empalman dos culturas, dos modos de pensar distintos y al mismo tiempo muy semejantes. Bueno, en principio decir que estamos hablando de Tijuana como una entidad vital para el narrador y para el autor y por lo tanto podemos entender que aquí hay un viso de espacialidad autobiográfica. La implicación de lo tijuanense, en principio, para el propio Campbell, pues tiene que ver quizá con la noción más generalizada de la ciudad, que es su rasgo fronterizo. Es una ciudad, evidentemente, que nace determinada por el influjo del sur de California. A estas alturas, yo creo que a nadie nos asusta, al menos a los tijuanenses o bajacalifornianos, el origen singular de la ciudad. Como tal, es una ciudad que se desarrolla gracias a su oferta de licor, juego, de prostitución, todo esto concebido para el público consumidor californiano, en un momento en el que, como sabemos, hay una veda, hay una prohibición del alcohol y demás, entonces esto motiva a que mucha gente del sur de California, buscando esto, viaje a Tijuana para encontrar lo que no se le ofrece en el estado de California. Hay que decir que también estamos hablando de la década de los 20, de la década de los 30, en la que también hay todo un fenómeno con California vinculado al cine, con Hollywood, y Hollywood, pues digamos, volvemos a lo mismo, está a pocas horas de distancia, y a la ciudad pues llegaban con mucha normalidad grandes de las figuras del cine de esa época, ¿verdad? Figuras como Chaplin, como Rita Hayworth, inicialmente cuyo nombre artístico fue Rita Cancino y ella empezó a trabajar como bailarina en un bar de Tijuana antes de hacerse famosa. Bueno, en fin, ese tipo de historias de artistas, de actores, actrices importantes en la historia del cine de Hollywood, pues está muy vinculada a la ciudad. Entonces, Tijuana como tal nace como una ciudad que ofrece diferentes servicios al sur de California y eso pues determinaba muchas lógicas. Evidentemente es un principio, también decía yo, la implicación de la distancia eh, tenía implicaciones vitales para la gente de ciudades como Tijuana o Mexicali, en el sentido de que al no haber abasto, al no haber algún tipo de flujo permanente de mercancías del centro del país, pues la gente estaba obligada a buscar todo esto en ciudades como San Diego. O los propios Ángeles o Calexico en el caso de Mexicali. Es decir, pues que la gente iba a comprar sus víveres, iba al mandado, como decimos por acá, a San Diego, mandaba a los chicos a la escuela. En fin, había toda una dinámica binacional, pues determinada por este influjo o por esta cercanía. Eso es, me parece, lo que tiene ahí presente Campbell. Y en esta otra cita lo que vemos, pues, dialoga con lo anterior. Dice, nací en Tijuana, Baja California, en 1941, vivió hasta 1957, cuando me fui a los 16 años a hacer la preparatoria Hermosillo. Pero nunca he dejado de estar en Tijuana, nunca he salido de casa, siempre he sido un tijuanense irredimible, es decir, un ser de todas partes y ninguna, sin mucho arraigo en este mundo. Un poco dividido entre dos culturas, la de habla inglesa y la de las lenguas latinas, es decir, el castellano, del italiano, del francés. Pero a medida que pasan los años, esta división no ha sido tan desintegradora, sino más bien integradora. No es una bipartición esquizofrénica, sino una condensación de todas las culturas del mundo, al menos las occidentales. Fíjense bien, aquí nací como a 2 o 3 metros de la línea internacional por la avenida K de Tijuana en la zona norte. Por eso para mí los Estados Unidos son algo que está incorporado a mi visión del mundo desde que nací, desde que tengo uso de razón,
o uso inconsciente también, porque de bebé y de muy niño ya se tiene inconsciente, ¿no? Ya se tiene un sistema de percepción de la realidad. Entonces, en mi película, la película que yo he venido viendo, inventándome desde que llegué a este mundo, esta película, los gringos están ahí como presencias muy naturales y muy lógicas. Para mí son seres tan extraños los norteamericanos. Y eso constituye una característica de hombre de frontera, del ser fronterizo, de todos aquellos que vivimos en el umbral. Bueno, eso, pues, como nos podemos dar cuenta, habla de esta implicación vital, autobiográfica de la ciudad natal, eh, considerando pues la idea de la frontera, el vínculo estadounidense, que siempre lo traerá a cuestas. Campbell sí se va a vivir en la juventud de Hermosillo, pero después eh, se va a la Ciudad de México con estancias cortas en Estados Unidos. Estará también alguna temporada en Europa, particularmente en España, pero lo cierto es que radicará en la Ciudad de México. ¿Y qué implica esto desde una perspectiva autobiográfica, evidentemente nostálgica, atada al pasado personal, al pasado familiar? Pues digamos la presencia constante de la ciudad vista a lo lejos como una entidad poderosa, contrastante con el centro del país, porque así como la Ciudad de México encarna, vamos a decirlo así, la propia historia de la nación, encontramos en ella lugares históricos, encontramos pues claves para entender el desarrollo general del país. En el caso de Tijuana encontramos todo lo contrario, una ciudad joven. No, Tijuana en la actualidad no tiene más de 140 años. Es decir, ha sido una ciudad que históricamente pues, no ha tenido un protagonismo histórico en toda la región, no solamente para hablar de la Baja California, sino de Baja California Sur. Las comunidades originarias, indígenas, pues digamos, tuvieron una vida más bien nómada por la rudeza del contexto, y por lo tanto nunca lograron desarrollar civilizaciones tan poderosas desde el punto de vista simbólico, material, como pudieran ser las civilizaciones del centro del país o de Mesoamérica. Es decir, no había condiciones pues para esto. Eh, en ese caso, bueno, pues esta cita viene a hablar de lo mismo, pero ya estamos hablando de una cita de la novela, que es lo que a mí me hace entender, pues, que en el fondo la implicación autobiográfica o semi-autobiográfica está latente en Transpeninsular. Esta ya es una cita de Transpeninsular que dice, así es casi como arranca la novela. Dice, yo había vivido durante más de 3 décadas inmerso en el submarino de la información. Recordar nada más que Campbell se dedicaba al periodismo, como Jordán, como el espectador de una misma película en la que entraban y salían los mismos protagonistas y se repetían con algunas variantes superficiales, idénticas historias. Quería cambiar de escenario y de personajes, conocer otro ritmo de vida, escapar de los espejismos más vulgares del acontecimiento. Imaginaba para mí, quizá de manera tardía, un destino solitario como el del viejo novelista inglés que se echaba a viajar por el mundo o jugaba a la ruleta rusa para conjurar el tedio. Bueno, esta declaración de motivos con la cual arranca la novela es el punto de partida para un viaje vamos a decirlo así, de sur a norte, porque la idea es llegar a Tijuana por parte de este narrador, saliendo de la Ciudad de México, pero no llegando directamente a Tijuana, ¿no? Sino haciendo este recorrido similar al de los exploradores de la época de la conquista, comenzando pues por la parte más eh, cercana al centro, que sería pues el sur de la península, donde encontramos pues ciudades como La Paz o Los Cabos, y ir subiendo en un recorrido como el de Jordán hasta Tijuana, ¿verdad? A efecto de ir descubriendo este otro ritmo de vida, que esa es una búsqueda que tiene el narrador, que decía, el cual pues busca salir de la Ciudad de México, en el entendido pues de que la Ciudad de México implica eh, la idea de la normalidad, el desgaste laboral, evidentemente las problemáticas vinculadas a la, eh, contaminación, a la cantidad de gente que hay allí, ¿verdad? La lógica de vida más acelerada, ¿no? Bueno, si cambiamos de
Imagina esto que tenemos aquí es una cita de una entrevista que le hizo en su momento el crítico de cine y también periodista Gustavo García. Y esto es un primer, al menos lo que yo he descubierto, es una primera mención al proyecto de novela que en el año 80, como se puede ver, tenía Campbell eh, de escribir Transpeninsular. Y él dice, lo que estoy escribiendo ahora, declaraba en una entrevista del ya remoto año 1980, tiene que ver con la península, pero aclara, con las penínsulas de Italia y de Baja California. Es una novela muy larga de trayectos, una superposición de geografías. No conozco la península de Baja California, pero sí las de Italia, que recorrí en 2 meses. Me atrae como proyecto novelístico eh, mover a los personajes de sur a norte, del Cabo San Lucas a Tijuana. Se remueve así una cierta regresión. Me da la oportunidad de elaborar un retorno propiciado a la matriz, al incesto. En Italia viaja una pareja, es la historia de un primer amor lleno de libertad y sensualidad, lleno de vida. En Baja California es un tipo solitario de regreso mientras transcurre una carrera ciclista, es un periodista de deportes que entra en una relación con miembros del equipo italiano en donde va una chava. Ahí se empiezan a establecer resonancias con su pasado en Italia y se intercala el relato del trayecto sur a norte de Siracusa a Milán a través de los teatros griegos, del vino, las playas, los duranos, la sensualidad. A ver, decir también lo siguiente, la alusión aquí a Italia, la península italiana, tiene evidentemente también dejos autobiográficos. Campbell vivió una temporada en Italia y realmente se le convierte también en una especie como de espacialidad muy potente para su imaginario literario por diferentes razones. Uno, esta península italiana de alguna manera le hace pensar en la península de Baja California por obvias razones geográficas, ¿verdad? Por la forma, pues, peninsular alargada que tienen ambos territorios. Número dos, en Italia él entra en contacto con algunas figuras importantes de la literatura, entre ellos al gran escritor Leonardo Sciascia, un autor que para él también va a ser referencial, como sabemos, un autor volcado en el género negro de la literatura policíaca, pero siempre con una connotación política. Al menos así lo vemos en los libros más destacados de este autor, como puede ser El Contexto, donde siempre hay una implicación, repito, del crimen organizado con la política, con la política de altos vuelos que definen pues la lógica del país. Esto fue determinante para Campbell en la creación de su primera novela, Pretexta, donde básicamente si no replica el mismo modelo, pero sí coquetea con él, le rinde culto evidentemente a Leonardo Sciascia, que además al cual le dedica un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, que se llama así, La Memoria de Sciascia, y donde, bueno, pues lo que hace también es un trabajo de entrevista, crónica, que va dando fe de lo que es la península italiana. Bueno, para este momento, ya en los 80s, Campbell ya había estado en Italia y lo que quiere hacer es una especie como de transposición de las dos espacialidades para crear una novela. De ahí el dejo también, decía, autobiográfico. Siguiente. Bueno, aquí quiero citar un texto de Pepe, de José Sánchez Carbó, que me sirve como clave para entender, en todo caso, la implicación de esta espacialidad baja californiana, tomando en cuenta todo lo que ya dije, en el contexto de este centralismo cultural que ha imperado históricamente en nuestro país. Es evidente que la apelación a la baja californianidad por parte de Campbell no solamente tiene un tinte autobiográfico o biográfico en el caso de Jordán, pensando pues en el personaje que recrea en su propia novela. Hay una implicación también de carácter ah, ideológico, político, vamos diciéndolo así, que va en contra de este poderío a veces lastrante del centralismo cultural mexicano, nacionalista, post-revolucionario. En el fondo yo entiendo a que así como plantea Sánchez Carbó, el espacio de la provincia pierde su cariz negativo para adquirir un sesgo contrario
en virtud de que es ese espacio desconocido, ninguneado por el centro del país, denominado como la provincia, un espacio lleno de planteamientos contrastivos, diferenciales y poderosos. Dice José Sánchez Carbó, lo cito, la provincia en la literatura hispanoamericana en general nos acerca a la periferia, y eso evidentemente es Baja California, y en ocasiones a la marginalidad. El hecho de convertirla en un elemento protagónico supone una forma de disidencia frente a la severa centralización. Los sucesos del interior cuestionan el poder central y la idea de civilización, universalizan los problemas locales y dan voz a diversos grupos de ahí que resalte la heterogeneidad y en general presenten otra perspectiva de la historia y de los países. Estos espacios acentúan las condiciones de desigualdad entre regiones y hacen hincapié en tradiciones y costumbres marcadas por la magia y la mística, retratando lugares donde lo urbano y lo rural se vuelven y confunden. Y como pongo ahí, pues definitivamente el contexto principal de Transpeninsular, la provincia es el espacio nodal, es una provincia vital, llena de dinamismos, que ciertamente en este caso no le debe nada al centro, sino que incluso puede concebirse como algo que está puesto al centro del país y que en función de ello construye sus propios mitos, sus propios criterios, sus propias realidades. En todo caso, a mí me parece que para Campbell, la batalla contra este centralismo va a consistir justamente en disparar una serie de imágenes particulares, decía yo, de la península, donde también, así como Jordán, enfatizan las virtudes de la flora, la fauna del territorio, pues lo mismo para Campbell, ¿verdad? Eso nos va a mostrar no tanto un espacio eh, digamos, mágico, místico, eh, particularmente porque, pues bueno, en Baja California estas cuestiones son más bien precarias, repito, dada la inexistencia de grandes civilizaciones que hayan forjado un legado generacional, ¿no? Eso no ocurre por acá, pero sí podemos transferir estas categorías, repito, a la idea de la naturaleza, ¿no? Es la magia y la mística del espacio natural virgen, del espacio no contaminado, del espacio despoblado que nos revela sus dones. Ese potencial del espacio me parece que es lo que Campbell está prodigando, así como Jordán, ¿no? Ahí hay una confluencia, ¿verdad? Finalmente, la descripción de un paisaje, de un amanecer en el desierto, la descripción de cómo, por ejemplo, hay peces que en las noches destellan luz y generan este fenómeno de la bioluminiscencia en el mar de Cortés, los sonidos, ¿no? Del silencio en el desierto, todo eso es lo que puede darnos a entender que estamos hablando de una magia y una mística natural, ¿verdad? Ecológica, y eso es lo que plantea. Bueno. Ya adentrándonos aquí al aspecto más semi-autobiográfico, pensando en Campbell y en el biográfico, pensando en Jordán, lo que encontramos pues es lo siguiente. Leo el planteamiento, esta es la hipótesis en realidad de toda la reflexión. En cuanto al aspecto autobiográfico, en Transpeninsular se da lugar a la intención de registrar las características del espacio personal, aunque se conozca en parte o a medias. Más en concreto y mejor comentado, el objetivo de Campbell en Transpeninsular consiste en aludir tangencialmente a su persona, esto es, partir de sí mismo como sujeto histórico para conformar un relato personal de los hechos en los que diversos aspectos atados a su existencia se esgrimen, tal vez por los alcances creativos que revelan y que aluden a la significativa y valía de la provincia baja californiana en general y de Tijuana y su imaginación en particular. Pero por encima de tal criterio, me parece que la creación de Transpeninsular también obedece al propósito de configurar una visión de la península como espacialidad vital y o amarrada al bios, y de igual manera al de rescatar aquellos pasajes biográficos de Jordán, donde se encuentra cara a cara con dicho lugar, a tal grado que éste se convierte en un único destino final, en un todo geográfico en el que se entra en una nueva y llamativa, cito, fase de la concentración. Y bueno, yo lo que mencionaba también, la novela de Transpeninsular, pues establece un diálogo intertextual con las obras de Jordán ahí mencionadas.
Ya también pues mencionaba las implicaciones de la escritura de Jordán en el contexto del medio siglo. Eh, en el caso de la autobiografía y la biografía parciales, la propuesta que Campbell realiza, esto yo lo había desarrollado en otro texto, en un texto que eh, es parte de un libro sobre literatura regional que se llama Entornos y Periferia, donde yo había planteado esta idea. La propuesta que Campbell realiza en Transpeninsular de entreverar dos existencias particulares explica el por qué la novela responde al formato de las vidas paralelas, formato en el que se habla simultáneamente de dos individuos diferentes, Jordán y Campbell, que comparten el anhelo de explorar el locus baja californiano a fin de dejar atrás una existencia novina. Dicho planteamiento, desde luego, para los dos personajes de Transpeninsular, se constituye en parte del ideal o del objeto a alcanzar, de modo que en un sentido genérico es necesario comprender que tanto Campbell como Jordán se funden en una suerte de personaje global que a su vez se diluye en ese espacio remoto, difuso, que es el Baja Californiano, espacio que en el mejor de los casos se impone sobre él o los sujetos y determina una noción de la temporalidad que recusa los ritmos existentes en el interior, el centro y sur mexicanos. De hecho, tal idea sostenida a lo largo de Transpeninsular es lo que a Campbell, autor, le permite desarrollar una historia atemporal en la que efectivamente importan las acciones de los protagonistas, pero por encima de estas, las representaciones de un lugar. Bueno, esto es en esencia el planteamiento, ¿no? Siguiente. Y aquí ya lo que quiero señalar, pues son algunos de estos aspectos espaciales que vamos a encontrar en la novela, cómo los va refiriendo el autor. Y pues decir, ¿no? Al final, en este diálogo intertextual entre transpeninsular y al menos el otro México, lo que vamos a encontrar van a ser como ciertas estampas comunes, dialógicas, en donde, por ejemplo, podemos encontrar al narrador de Transpeninsular hablando del desierto, pero a la par a ese narrador invocando o recreando la figura de Jordán, también hablando del desierto o experimentando el poder del desierto. Por ende, bueno, aquí lo más destacado es entender que en Transpeninsular el retrato escrito de la espacialidad es fundamental. Abrevia en buena medida el objetivo central del libro, plasmando la imagen de un orbe autónomo que influye en los seres humanos y estableciendo de esa forma su contraste y diferenciación plenas en el ámbito social, subraya veladamente el argumento de que para la literatura mexicana debe ser importante e inmediata la incorporación de los espacios poco conocidos y ubicados en el margen del país. Y aquí lo que tenemos pues es un aspecto del desierto. Eh, eh, el desierto pues finalmente es el rey y señor de la comarca. Es desierto todo el interior del país, salvo en algunos lugares que hay partes más altas, pero de ahí en fuera todo es casi desértico en Baja California. Entonces el desierto en principio es el referente espacial más comentado transpeninsular. En un estudio de esta autora, Belver, definía en un estudio sobre transpeninsular y donde resalta el matiz del desierto, plantea que este espacio, en tanto espacio heterotópico, el desierto peninsular emerge como una realidad geográfica concreta que atrae poderosamente a los personajes y que pone de relieve la necesidad de echar raíces que sigue definiendo al ser humano incluso en el actual contexto de globalización. Bueno, decir también que aquí me parece una gran aportación a la literatura mexicana el planteamiento del tópico del desierto, porque hablamos también de un espacio muy poco representado en la historia de la literatura nacional. No es que no exista, no es que no se le haya descrito, pero comparado con otro tipo de espacio, pensemos el espacio selvático, el espacio del Bajío, hay un hueco en términos de esa representación. Sin duda, a Campbell bien lo podríamos meter en esta generación de los escritores que se han etiquetado con el rótulo de escritores del desierto. Pero bueno, obviamente por la implicación de su literatura, que tiene un matiz más urbano, no se le suele poner, pero sí en el caso de Transpeninsular, allí está recreación del desierto, y en casos como el que vemos aquí en esta cita, suelen ser pues muy contundentes, decía aquí Campbell, aludiendo a Jordán. El desierto lo jalaba como un imán o una muchacha.
lo atraía de modo irresistible. Ansiaba de pronto, cuando se detenía y dejaba el jeep sobre la borrosa brecha, echarse a andar hacia el confín espejeante de la amarillenta tierra apisonada, que como una laguna seca se fundía a lo lejos con el insinuante mar abombado. Bueno, este desierto, esta presencia va a ser permanente a lo largo de todo el libro, evidentemente también en el Otro México, y por ende, pues es uno de los espacios que son recreados con insistencia. El otro, obviamente, porque pues, la península básicamente es una isla ah, vinculada a México por un estrecho margen de territorio, pero en realidad, digamos, somos una isla. eh, entonces, bueno, este mar está por todos lados, ¿no? Por la costa del Pacífico, del Océano Pacífico, y obviamente por la costa del Mar de Cortés o Golfo de México, Golfo de California. El mar es de transpeninsular, es un mar protagónico que coexiste con el desierto. O sea, eso es, digamos, la simbiosis desierto-mar, y que a cambio le permite reconstruir la imagen pasada de Jordán tras viajar por este y vivir de sus frutos, o cuando pasa larga temporada cerca de la costa y experimenta bastante placer y bienestar al punto de recuperar la seguridad. Dice Campbell, con los pies semienterrados en la playa, Jordán dejaba escurrir de sus manos la arena que un diminuto montículo se acumulaba como en la base de un reloj. Arrojaba el pescado a las brasas y colocaba en una ollita llena de agua una talega sonorense para hacerse café. A veces las cabrillas va a la lumbre sin nada de limpieza preliminar. Se hacen con todo y tripas, cuando son grandes, pues de ellos solo se aprovechan cortes de las partes carnosas. Bueno, esa es una imagen del mar. Eh, Insisto nada más en esta reflexión de que más que contar algo, una anécdota, porque la anécdota es básicamente este recorrido de estos dos personajes, en realidad vamos viendo como imágenes, repito, del mar, del desierto, y en este caso también, como pues finalmente hay poblaciones de personas en la península, pues también dar fe de estos pequeños pueblos, de estos ranchos, de estas ciudades, que van encontrándose ambos personajes. Una de esas ciudades curiosas, esos pueblos más bien, ciudad pequeña, eh, es Santa Rosalía. Santa Rosalía es un lugar muy singular, yo creo que en todo el país. No sé qué tanto se le conozca en el resto del país. Pues una ciudad, decir que es una ciudad también, es un pueblo. Pues un pueblo eh, a mí joven, no tiene más de 150 años, cosa que contrasta, ¿no? Con la longevidad de las poblaciones del centro del país. Pero este lugar fue fundado por franceses, por la famosa Compañía del Boleo. ¿Qué ocurre con esto? Básicamente, lo que se encuentran en este lugar llamado Santo Rosalía son grandes yacimientos eh, de minerales preciosos como la plata, el cobre. Entonces, esta compañía, el Boleo, una compañía a quien el gobierno porfirista, en la década de los 80 del siglo XIX, se le fue otorgado la concesión para explotar las minas, los yacimientos de estos minerales. Y lo que hacen es muy singular porque, bueno, estamos hablando de un lugar donde no había gente. ¿Y qué es lo que hacen? Traen un montón, dada la escasa población, traen un montón de trabajadores mineros de Francia, y ellos fundan esta ciudad de Santa Rosalía. Santa Rosalía como tal tiene también, digamos, en lo que es su parte histórica, tiene muchas casas típicas del periodo, de cuya factura de su construcción, pues es como muy francesa, es como un lugar muy afrancesado. Incluso la pequeña iglesia que tienen en el centro de este lugar es una iglesia desmontable que fue diseñada por el ingeniero Eiffel, ¿no? El creador de la famosa Torre Eiffel, que es me refiero a la iglesia, es una iglesia pequeña, metálica, ensamblada, que en un momento dado fue expuesta en una de estas famosas expos eh, que se daban en el pasado en Europa, y que se desmontó y se trajo justamente por parte de la compañía del Boleo
a Santa Rosalía. Bueno, Santa Rosalía como tal se funda como un pueblo minero y en torno a la, a la mina, bueno, pues se construyen toda clase de fábricas y de eh, instalaciones, pues, para el tratamiento y la, digamos, recuperación de estos minerales. Entonces, cuando uno visita en la actualidad este lugar, pues uno se encuentra con la famosa fundidora del boleo, ¿verdad? Y es lo que describe aquí Campbell como aludiendo a esta eh, lógica extraña, ¿no? De la propia entidad baja californiana a partir de un lugar como Santa Rosalía. Aquí describe, pues, decía esta planta fundidora. El gigantesco brazo oxidado de la fundidora conectaba con el muelle. Jordán pasó por debajo y empezó a bordear por el puerto sobre un pavimento de escoria, esa miel carbonizada que arrojaba la fundición del cobre y con la que se había construido el dique. Irrumpía poco a poco por una de las hondanadas donde se tendía la población de casas uniformes de madera oscurecida por el tiempo o el petróleo, una colonia de mineros al estilo americano. Aceleró luego el jeep por la cuesta de la Mesa Francia. Una vez arriba, sobre el terreno plano donde iban apareciendo las vetustas mansiones de los franceses y el edificio de la antigua administración, detuvo el jeep frente a una locomotora herrumbosa en cuyos costados cilíndricos se leía Compagnie du Boleo, es decir, la compañía del boleo, que era esta pues fábrica. Además de este aspecto eh, de las poblaciones, otro aspecto que indaga, que representa Campbell en su novela, es este punto de las pinturas rupestres. Am, es otro de los, te comillas, tesoros, ¿no? Que podemos resaltar, ¿no? De este territorio, que hay muchas pinturas rupestres de muy difícil acceso a la población, pero que nos habla, pues, de la presencia de comunidades ancestrales en el territorio, ¿no? También de eso habla Campbell, dice, aunque le resultaba muy aventurado fijar la antigüedad de las pinturas por ausencia de datos correlativos, no estimaba exagerado calcularla entre los 2000 y 3000 años. Desleídas por escurrimientos acuosos, las imágenes de aquella caverna platónica era una premonición del cine y de los espectadores encadenados a las butacas. Venados, borregos, águilas, peces, manitas estampadas en la pared de roca, se engarzaban en un vals mudo como una nave espacial que se extraviaba en el tiempo al compás del Danubio Azul. Bueno, pues aquí está hablando de una imagen que observa Jordán y que describe Campbell. Y también, bueno, en la novela Transpeninsular, bueno, también alude a esta interposición de las penínsulas baja californianas italianas, ya mencionada en su momento, y encontramos fragmentos como este, ¿no? Que aquí nos aclara, pues, el parte del proyecto originario y cómo esto también, pues, aparece en la propia novela. El hecho de acometer la península mexicana de sur a norte me retrotraía, dice el narrador, ciertos escenarios calabreses y del litoral siciliano, que en mi caso eran asociaciones muy íntimas y remotas. Mi ilusión, mi juego solitario, era que frente a mí, en la medida que avanzaba solo y avejentado sobre el corazón del desierto, adivinando a lo lejos la cordillera baja californiana, pudiera encontrarme con las montañas de Locri frente al mar Egeo, en la curva de la bota que da forma a Calabria en el sur italiano y cuyo litoral es discernible desde las faldas de Etna o desde las encrespadas puntas de Taormina. Bueno, pues eso revela, ¿no? También esta implicación autobiográfica. Bien. Y bueno, pues en general, ese es el planteamiento, colegas. Al final, pues bueno, pongo ahí referencias bibliográficas, ¿no? En las que me basé en principio pues para escribir el texto y de las cuales pues digamos he hecho mano para esta reflexión, ¿verdad? Eh, en fin, decir básicamente pues que es una novela muy agradable. Transpeninsular es una novela destacada y creo que pues bien convendría darle un poquito más de juego en el contexto de la literatura mexicana moderna o contemporánea. Es una novela que me parece no ha tenido quizá muchos lectores, probablemente por, no sé, quizá la cuestión de esta espacialidad tan distante que es la Baja California, pero lo cierto pues es que es una gran novela, quizá es
la joya, ¿no? Con la que termina el corpus narrativo de Campbell. Bueno, pues hasta aquí y pues abrimos ah, el diálogo, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muy interesante, efectivamente, Gracias. hablar sobre una novela que sí no está en el canon y que es, pues sería el inicio también para conocer, como dices, a esa isla que es Baja Sí. California. No sé si tienen alguna comentario o duda los aquí presentes para pueden abrir su micrófono o pueden también poner preguntas en el chat. Adelante, por favor, Pepe. Gracias, Diana. Bueno, en principio agradecerte, Javier, por esta exposición y por eh, compartir tus lecturas de estos escritores que luego el mismo centralismo invisibiliza o la misma tendencia a estudiar el canon y conformar y conservar ese canon que ha sido construido también por una metrópoli, etcétera, ¿no? En muchos de las participaciones en de los colegas en este segunda sesión del diplomado, eh, veíamos cómo los escritores configuran cierta manera de crítica literaria, ¿no? En este caso, con la mirada de Campbell sobre eh, Jordán, ¿cómo estaría construyendo, configurando una suerte de crítica literaria o únicamente es esa la misma recuperación e ir generando una tradición literaria de tijuanense? Bueno, sí, yo creo que es una pregunta interesante. No había pensado en este sesgo de crítica literaria, ¿no? Pero me haces pensar, bueno, uno, en la propia labor de crítica literaria de Campbell, es decir, más allá de ese vínculo con la península de Baja California. Es un autor que ha tenido ahí, o que tuvo, falleció, algunas aportaciones interesantes, por ejemplo, este trabajo recopilatorio, ¿no? Publicado por ERA de Rulfo, es significativo, en algunos trabajos de ensayo, sobre todo en este volumen compilado también por el Fondo de Cultura que se llama La Era de la Criminalidad. Hay todo un cruce con la reflexión del género policíaco. Yo creo que a veces también esta figura se nos difumina, ¿no? Frente a otras más como más mediáticas, tipo Paco Ignacio Taibo, ¿no? Como con figuras estelares, ¿no? Del género policíaco, del género negro, pero yo creo que Campbell es ahí una figura destacada por esta reflexión que también hace de entreverar lo, lo político con lo policíaco, ¿no? Su libro me parece ya es un clásico de la memoria de Chacha, pues digamos, no de crítica, pero sí como de esta propuesta híbrida, ¿no? Que mezcla entrevistas, crónicas, ensayo un poco de las obras. Entonces, eso creo que sí hay un trabajo que habría que estudiarlo. Es importante también una faceta así como un poquito perdida de Campbell, sí como periodista, pero mira, curiosamente es uno de los autores que en la década de los 60, al estar una temporada en España y más en Barcelona, se vinculó mucho con lo que se llamaba la divina izquierda, ¿no? Digamos, esta inteligencia catalana, y le dedica un libro de entrevistas, donde él pues dialoga con figuras como Pere Ferrer o bien otras figuras destacadas de los 60 en Cataluña, en Barcelona. eh, Infame Turba, creo que se llama el libro, ¿no?
se me va el nombre, ahorita se me viene. Pero hay esa implicación, uno, de un autor sí consciente de eh, la creación literaria de otros, por decirlo así, ¿no? No es alguien ensimismado, solamente que esté volcado en la creación de su propia obra, es decir, es muy consciente, ¿no? De una eh, importancia, ¿no? De la reflexión sobre el trabajo de los demás escritores. Ahora, volviendo quizá a a la pregunta que planteas, yo creo que no vería yo tanto la propuesta de una crítica literaria en sus libros de creación, digamos que eso puede estar ahí, pero no lo veo, pero sí una cuestión de mayor dimensión que rebasaría el ejercicio de la crítica y que tendría más bien, que tendría que ver más bien con esta crítica al centralismo cultural. Yo creo que en su obra se refleja muy bien esto que que Martínez Assá definía como los sentimientos de la región, es decir, el volver protagonista, ¿no? A los ojos del centralismo cultural, la existencia de realidades diferenciales que sí, no hablo porque eso tampoco lo plantea nunca Campbell, ¿no? Como de un rompimiento con el país o de que no nos asumamos como tales, como mexicanos, pero sí en el fondo hay un planteamiento ideológico, ¿no? De entender que la cultura nacional no solamente es el centro y el sur del país, no solamente tampoco es la idea de una identidad um, mexicana no contaminada, ¿no? Porque la frontera particularmente pues en su ciudad natal, Tijuana, nos plantea una idea diferente de de la nación. Una idea diferente donde el componente, repito, estadounidense es real en términos de lo identitario, en términos de las formas de vida. Sobre todo, repito, no puede ser de otra manera si uno piensa en lo que ha sido la historia, porque hablamos de una historia de abandono, de distanciamiento, digamos, hablamos de sociedades periféricas que se han tenido que hacer la vida como han podido y la única alternativa que tuvieron fue voltear al norte y establecer un contacto permanente de índole múltiple con ese norte. O sea, es decir, hablamos de contactos económicos, pero también de contactos sociales, es decir, por ejemplo, hasta no hace muchas décadas era muy normal, ¿no? La posibilidad para los fronterizos, pues, de residir en el otro lado, como se le llama, ¿verdad? El de obtener una visa de residencia en Estados Unidos. Era muy frecuente, fíjate, ante las pocas escuelas locales, de que los niños estudiaran en Chulavista, en San Isidro. Es decir, la televisión, por ejemplo, yo tengo mucha memoria de eso, como todavía hasta la década de los 80 del siglo pasado, no llegaba transmisión televisiva nacional a a la región. Entonces, lo que veíamos, todavía también en un contexto, pues que no había cable y estas cosas, pero lo que veíamos era la televisión de los canales de aquí de San Diego, ¿no? Programación básicamente en inglés y teníamos un canal local, pues que retransmitía a ciertas horas del día programación en español, ¿verdad? Pero sí, lo que quiero decir es que eso te define muchas cosas. Evidentemente, la cuestión que siempre ha estado ahí de la migración, probablemente muchos baja californianos eh, tenemos familiares, ¿verdad? O sea, seres queridos, familiares, hermanos, padres, qué sé yo, que viven en el otro lado. Entonces, es como, o sea, decir, a ver, volteas a ver el centro del país y volteas a verlo y más inmediato, y evidentemente el contraste entre desarrollo material y eso, y pues obviamente se impone esa realidad. Pero no es porque se haya querido así, sino es porque, digamos, esta desvinculación del centro del país también pues fue motivada por las condiciones de nuestro propio país, ¿verdad? Curiosamente, fíjate qué trágico es esto, ¿no? Digo, no es una crítica finalmente a a la vinculación mexicana, para nada, ¿no? Pero poderosamente cuando el país empieza a hacerse presente en el norte y en ciudades como Tijuana, es justamente cuando Carlos Monsiváis hablaba de la crisis, de que la crisis económica nos mexicanizaba a todos, ¿verdad? Es cuando se empieza a sentir, ¿no? En los 80s el vaivén de lo mexicano, porque
se nos repercute en el precio del dólar, ¿no? De tener un precio del dólar asequible, este se empieza a ir hasta las nubes. Entonces, ahora es otra realidad, ¿no? O sea, al menos la realidad de Campbell, la realidad de quienes nacimos en el siglo pasado, es muy diferente. Todo esto cambió con las Torres Gemelas, con el atentado terrorista, y obviamente la cosa del vínculo está ahí, del vínculo, pero sí es muy tajante una separación de la frontera, ¿no? Por su política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Ahora es muy difícil, o sea, antes cruzar a los Estados Unidos te llevaba cosa de minutos, nada, 5 minutos, 10 minutos, media hora, cuando mucho, y ahora podemos hablar de 5 horas para cruzar de Tijuana a San Isidro, ¿verdad? Que están pegados, pues, o sea, como 5 horas, 4 horas, ¿no? Con líneas extensas. Bueno, eh, todo eso finalmente, y volviendo a Campbell, pues sí, creo que abona, Pepe, básicamente a la propuesta, entre líneas, de una reflexión cultural, de qué entender por el país, qué entender por el imaginario nacional. Por eso yo decía al principio, ¿no? Me parece que es uno de los autores que empiezan a ampliar esta posibilidad de escribir una literatura ajena al centro. Me parece que tu aportación en términos de la idea de provincia, en tanto espacialidad marginal, a mí me dio mucho sentido porque a mí me parece que así está operando, ¿no? Es un espacio visible pensando en la península más que en Tijuana, porque me parece que Tijuana sí tiene otro orden y más en épocas más recientes, pero la península, ¿no? La península todavía sigue siendo la última frontera del país, sigue siendo un lugar desconocido, y sigue siendo un lugar también muy áspero, sigue siendo un lugar donde hay muy poca población, ¿verdad? Sus recursos no dan también para grandes ciudades, pero lo cierto es que estamos hablando de otra idea de la nación, de otro México, y ahí yo creo que se abona, Pepe. Gracias, Javier. Hay un comentario de Claudia Sí, Vázquez. Dice, sí. agradecer la charla ilustrativa para habitantes del Altiplano Central, que muchas veces no vemos más allá de los volcanes. Preguntar si la literatura de Campbell estaría dentro de las literaturas del norte, o dónde se enmarcaría, o es en sí misma una isla. Es bien interesante la pregunta porque hay un debate en torno a ello, sobre todo pensando en algunos críticos importantes de la región, como sería el propio, no sé, Humberto Félix Berumen, un autor básicamente volcado, ¿no? A estudiar la literatura, particularmente baja californiana, pero podemos decir de toda la región. Y él dice que no, a Campbell no se le puede poner en la nómina de los autores baja californianos. ¿Por qué? Porque su literatura la escribió fuera de la península de Baja California. Toda su literatura finalmente es nostálgica, tiene que ver con Tijuana, tiene que ver con Baja California, pero es escrita fuera de la península. Ok, eso para mí es una reflexión muy interesante, muy sugerente, porque es obvio que el lugar de producción de la obra pues tiene matices, tiene implicaciones. Pero a mí sí me parece que es obligatorio tenerlo también presente como parte de esta nómina. Es decir, a ver, funciona en términos insulares y pensamos, repito, en la rareza de la figura de Campbell viviendo en la Ciudad de México y escribiendo sobre cuestiones baja californianas o tijuanenses. Pero si uno piensa en los planteamientos fundamentales relativos a la frontera, relativos a lo que suponen ciudades como Tijuana, pues está ahí, ¿no? Es decir, para mí sí sería, eh, sí, a la distancia, pues una figura central que también nunca rompió el vínculo, porque el vínculo en principio es familiar. Sigue habiendo familiares de Campbell en la ciudad, y venía con mucha profusión, con mucha recurrencia. Era muy frecuente que cada año estuviera por acá y se pasara al menos una temporada breve. Y eso le implicaba también establecer diálogos muy cercanos con actores de la región, ¿verdad? Vinculados a la literatura. Una figura importante que incluso va a ser mencionada en pretexta es la figura del profesor Rubén Vizcaíno, una figura curiosa en nuestro contexto, escritor también, y con la cual siempre va a tener un diálogo, también va a tener un diálogo de alguna forma con algunos escritores de su generación que se van a México, pero regresan
se van a formarse, ¿no? En las universidades del centro del país y regresan. Otros se quedan allá, por ejemplo, sería por ejemplo el caso de Rosina Conde, ¿no? Una escritora oriunda de Baja California, pero que radica en la Ciudad de México. Ella ha tenido un ir y venir constante, sí ha pasado más largas temporadas en Tijuana, pero para el caso, pues vendría a encarnar la misma situación de Campbell. Son figuras centrales por las temáticas que abordan para entender, pues, la particular, lo que yo denominaba también en otro texto que le puse algo así como la emergencia de la literatura baja californiana, eh, considerando, por un lado, pues la cuestión binacional, la cuestión de tópicos vinculados con esta realidad insular o peninsular, el asunto obviamente de la migración, en fin, hay como ciertos elementos constantes en nuestra literatura regional. También cabe decir, digamos, que cada vez más hay expresiones diferentes que ya no están apelando tanto al tópico regional, lo que buscan más una propuesta global o universal. Pero sí, Campbell yo creo que está ahí, o sea, este, al lado de figuras pues relevantes, no sé, podría ser como Luis Humberto Croswhite o Heriberto Yepes, Rafa Saavedra, en fin, son figuras ahí destacadas, ¿no? Gracias, Javier. En el Face tenemos un comentario de Kevin Rodríguez. Dice, me llama la atención el arraigamiento del espacio a través de la voz narrativa. Si bien se ha mencionado el enfoque autobiográfico en estas novelas, ¿se puede percibir esta novela desde la lente de la autoficción, debido a la relación incluso textual que permiten dialogar con los espacios? Sí, sí, definitivamente, porque también hay que entender, ¿no? Y me parece que aquí se ha hablado de esto en el seminario, los géneros biográficos, autobiográficos, pues no son puros, ¿no? Son géneros que coquetean también con lo fictivo, ¿no? Para mí el tema ha sido siempre muy, muy interesante. eh, lo he abordado incluso desde mi primer libro, que fue justamente mi tesis de la maestría ahí con ustedes, ¿no? Donde trabajé con la figura del padre Mier. Yo me metí a estudiar sus memorias. Entonces eso me obligó a meterme a estudiar eh, toda la reflexión teórica sobre la autobiografía. Y sintetizando, hay posturas, ¿no? Múltiples posturas, desde aquellas que enfatizan la idea de una objetividad uh, puntual que hay que considerar al momento de leer esos textos, hasta aquellas que plantean todo lo contrario, es decir, que la idea del autobiográfico, y esto lo extendemos a lo biográfico, pues supone todo menos que la verdad, ¿no? Finalmente estamos leyendo textos cuyas figuras retóricas, cuya formato le da una dimensión literaria. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con el comentario. Para mí, eh, la implicación semi-autobiográfica tiene que ver con eso. Es decir, no es una autobiografía plena, porque jamás escuchamos por parte del narrador el nombre de Campbell, ¿verdad? No sale describiéndose como tal, pero hay muchos signos, ¿no? Que nos hacen pensar en él. Pero por otro lado, sí, claro, toda la idea, la construcción, ¿no? De la espacialidad, incluso del propio personaje, ¿no? Un personaje que en un momento dado, este, puede tener claridad de su pasado, pero también puede tener muchos olvidos del mismo. Entonces, cuando el olvido es una latencia, es una recurrencia, pues queda la inventiva, ¿no? Inventas el pasado. Evidentemente, ¿no? En el caso del otro México, pensando en la figura biográfica de Jordán, lo mismo, el autor tampoco da muchos visos de sí mismo, ¿no? Es decir, casi se vuelca, ¿no? A la eh, eh, búsqueda de esa espacialidad y para que sea la protagónica la espacialidad de la península. Pero entonces también ahí encontramos como descripciones muy hermosas en el libro donde, no sé, Jordán está solo, digo, no hay testimonio ni nada de eso, está solo frente al mar, está solo en el desierto, y esas recreaciones, ¿no? Que hablan no solamente de la percepción del personaje de estos entornos, sino también de sus sensaciones, y eso pues claro que es la inventiva, ¿no? De Campbell. Yo creo que los escritores
cuando rozan estos espacios de lo biográfico, lo autobiográfico, evidentemente tienen un pie en lo fictivo o en lo inventivo, en lo creativo. Es difícil escapar de ello. Y en esta obra me parece que se logra perfectamente, ¿no? Por eso yo pienso que es una novela ante todo, ¿no? No es un libro eh, histórico, ¿no? Riguroso, no, pues es un trabajo muy bello desde el punto de vista de su factura creativa. Gracias, Javier. Eh, bueno, si no hubiera más comentarios, te agradecemos muchísimo. Está muy rica Al contrario. charlas sobre cambio. Además, esperamos, ya tenemos muchas lecturas para verano. Y bueno, desde acá, desde Puebla, te mandamos un abrazo. Si te quieres quedar ahorita son 10:28, 10:45 comenzaríamos con la charla del doctor Luis Alberto Pérez Amezcua. Entonces, por favor, regresemos 10:45 y tomamos un breve receso. Muchas gracias, Javier. Al contrario, encantado y un placer seguir Tengas colaborando con ustedes. muy Quiero buena. mucho a Puebla, a la Ibero, en fin, los amigos. Estamos para seguir dialogando y qué gusto, de verdad. Muchas gracias. Fue un honor. Nos Igualmente, vemos gracias. ahorita, Saludos, 10:45. Pepe, Luis, gracias.